más grande que una bendición. Por eso los patriarcas bendecían. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a prepararnos para honrar al Señor con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, hermano, esta tarde, para la gloria del Señor. Aleluya. Les recuerdo, mi amado hermano, seguir adelante en la obra del ministerio. Amén. Sigamos adelante, hermano, expandiendo el reino, testificando del poder, de la gracia, de la misericordia de Dios. Vivimos en un mundo bastante atribulado, hermano, donde suceden cosas todos los días. Amén. Vivimos en un mundo bastante atribulado, bastante conflictivo. Amén. El día viernes salió una noticia donde allá en Gaza el ejército de Israel llegó hasta donde estaban 6 de las personas que tenían secuestradas como rehenes el grupo terrorista Hamas. Lamentablemente, cuando llegaron donde ellos ya habían sido asesinados, hermano. Uno de ellos era un muchacho de 23 años de aquí de California. Sus papás son israelitas, pero él nació en Estados Unidos. Hay más de 100 rehenes todavía que no aparecen en ese conflicto. Tragedias en este mundo suceden todos los días. Todos los días. Uno no se da cuenta porque las tragedias no llegan hasta donde uno está, hermano, pero cuando le pegan a uno, entonces uno sí se da cuenta que vivimos en un mundo bastante necesitado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y hace falta, hermano, la predicación de la palabra, hace falta la predicación del evangelio. Amén. Es una necesidad, porque el hombre no tiene necesidades materiales nada más, tiene necesidades emocionales, tiene necesidades espirituales. Amén, no solo materiales o físicas. Amén. Aleluya. Pues que el Señor traiga consuelo, hermano, a esta familia, que es una noticia devastadora. Amén. Cuando usted tiene un hijo que ha estado secuestrado por 10 meses, todavía usted tiene la esperanza de que esté vivo, pero lamentablemente te dan la noticia de que lo encontraron, pero lamentablemente ya estaba muerto. Para usted que es papá, esa es una noticia devastadora. Amén. Puede tener uno la esperanza por tanto tiempo. No es el único, habían 5 más con él y otros más que han fallecido, que han perecido en ese conflicto, hermano. Igual los palestinos han sufrido tremendamente porque es un conflicto, hermano, bastante serio. Amén. Pero ese es el mundo cuando realmente está apartado de Dios. Es un mundo apartado de Dios, hermano. Amén. No debería de existir ese tipo de conflictos. Y a veces la gente culpa al Señor. Pues si Dios no existiría, esas cosas no pasaran. Dios existe. El hombre toma la decisión de apartarse de Él. Esa es la realidad. Amén. Y el hombre apartado de Dios, como aquel que está en Cristo, tiene libre albedrío y puede hacer lo que quiera. Amén. Dios no manda a nadie nunca a secuestrar personas. Dios no manda a nadie nunca a agredir al prójimo. Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Ama a tu prójimo.
Si el pueblo de Israel no estuviera apartado de Dios y si los palestinos creyeran en Jesús, ese conflicto no existiera. Ese ningún otro en la faz de la tierra. Amén. Si los rusos creyeran en Jesús y en Ucrania creyeran en Jesús, esa guerra no existiría, que ya lleva más de 2 años, donde ha sufrido sin número de gente. Que la guerra es lo peor que le puede pasar a un país, hermano. Una guerra es lo peor que le puede pasar. Muchos de esos conflictos no existirían. Amén. No existirían. Porque hay justicia, hermano. Cuando hay justicia, se hace lo apropiado para la gloria de Dios. Ningún cristiano, hermano, se va a meter donde hay un festival musical y matar 1,200 personas. Ninguna institución cristiana va a hacer eso. Amén. Pero cuando no se tiene a Cristo, brother, cualquier cosa es posible, sea quien sea. Amén. Y en cualquier momento. Amén. Vivimos en un mundo, yo no sé si usted oye las noticias, hermano, solo pasa oyendo música secular o música. ¿Usted oye las noticias? ¿Ah? Hay que estar enterado de las noticias para darse cuenta del mundo, hermano, caótico en que estamos viviendo nosotros. Amén. No se la pase viendo Facebook nada más y viendo ahí que uno fue a comer sándwich y que el otro fue a comer pupusas y que el otro fue a comer tortillas no sé dónde. Vea las noticias, entérese de lo que pasa en el mundo. Y usted va a decir, pero no lo estoy pasando tan mal que digamos. Eso es lo que yo digo. Amén. Cuando ves, hermano, Gaza devastado, niños muriendo ahí a diestra y siniestra, cuando ves, hermano, familias de gente judía perdiendo sus hijos, hermano, en un conflicto donde no tenía nada que ver. Los padres de este muchacho incluso hablaron en la convención demócrata que acaba de pasar en Chicago. El gobierno estaba tratando de hacer un arreglo, hermano, llegar a una negociación para que fueran liberados. No se pudo. Amén. El mundo sufre bastante, hermano. Y la solución es la misma: el Evangelio de Cristo. Dice aleluya. No hay otra. No hay otra. Se va a acabar uno, va a surgir otro, se va a acabar el Hamas, va a surgir otro, se va a acabar el Hezbollah, va a surgir otro. O sea, es un conflicto interminable. Amén. Va a haber un acto terrorista, después va a venir otro. Ya hubo una matanza. ¿Cuántas matanzas han habido aquí en Estados Unidos, hermano, en masa? No quisiera decir lo que voy a decir, pero va a haber otro. Va a haber otro. Van a haber muchas, pienso. Triste, ¿va, hermano? ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? ¿Ah? ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Han habido más de 200 tiroteos en masa en Estados Unidos en lo que va de este año. Más del averaje de 2 por día. Y van a haber más. Ese es el mundo en que vivimos. Y van a haber más. Y ojalá que no sea en la escuela donde va tu hijo, y ojalá que no sea en el lugar donde trabaja alguien de usted o un pariente tuyo, ojalá que no sea en un supermercado cuando andas haciendo las compras, ojalá que no sea en el mall cuando andas comprando algo, ojalá que no sea, hermano, en la oficina donde trabaja alguien que usted conoce, ojalá que no sea adentro de un bus que alguien tomó. Van a haber más. ¿Se da cuenta que no es chiste predicar el evangelio, hermano? Amén. Ni es cursilería. Es una necesidad. Amén. Y ojalá que alguno que está pensando todavía llevarse unos 25 por delante
le llegue el mensaje del Evangelio de Cristo, hermano. Y va a salvar su vida y la de muchos otros. Amén. En 1984, el que mató en San Isidro 21 en un McDonald's y hirió a 19 más. Ahí comenzó, ya le voy a decir que se siente, nomás de 30 segundos. Allí comenzó la historia de las masacres en Estados Unidos, en un McDonald's de 1984. Ahí comenzó, hasta el día de hoy. Amén. Y han habido mayores que esa. Esa es la número 8 en rango de gente que falleció. Esa fue, ahí comenzó, y las que siguieron fueron más arriba. En Las Vegas hubo uno que mató a 60 en un festival musical. Amén. Bien decía mi abuelita, nadie tiene la vida comprada, ¿va? Nadie. Amén. Nadie. A 60 mató en Las Vegas. Ese es el que lleva el récord. Amén. Ahí empezó eso. Y este hombre tenía problemas internos. Y un día antes llamó a una institución mental y dijo, solicitó hablar con alguien. Amén. Ahí está documentado. Solicitó hablar con alguien, pero como nunca había estado internado, pues no le crea la cara de la gente, hermano. Amén. No le crea la cara de la gente, que estoy contento, que vivo feliz, que eso no es cierto, hombre. No le crea la cara de la gente. Como nunca había estado internado, hermano, nadie le puso atención. Entonces en 48 horas le vamos a llamar. Bueno, el siguiente día le dijo a la mujer, le di la oportunidad, le dijo. Parece que no están interesados. Agarró la UCI, agarró hermano el AR-15, agarró la UCI, agarró una escuadra semiautomática, se fue al McDonald's y empezó a dispararle a un montón de gente. Bueno, hay que predicar. Es importante, hermano. Oramos. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Glorifica tu nombre en medio nuestro. Te damos gracias por el mensaje, Señor, que tú trajiste a la faz de la tierra. Te damos gracias por el evangelio de nuestra paz, de nuestra salvación. Oramos, Señor, por la salvación del hombre. Oramos para que el mensaje de esperanza, de salvación, de liberación que tú predicaste en la faz de la tierra llegue a cada rincón. Llegue, Señor, a cada hombre, a cada mujer, a cada joven necesitado, a cada lugar donde hay necesidad de escuchar, Señor, que hay luz al final del túnel, que hay salida, que hay opciones, que hay un Dios de poder que ama la vida del hombre, que tiene un interés personal en él, que quiere caminar con él y manifestarse a él como un Dios de poder, un Dios real, un Dios de salvación. Gracias, Señor, por la generosidad de tu pueblo. Bendice cada ofrenda, bendice, Señor, esta tarde, todo diezmo, toda primicia, que toda necesidad en medio de tu pueblo sea suplida conforme a tus riquezas en gloria, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Dios es bueno. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Si me acompaña el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Gloria a Dios. Vemos el verso 17. Y es importante, hermano, recordar y entender las cosas que el Señor Jesús predicaba para la gloria de su nombre. Amén.
Mateo capítulo 4, verso 17, y luego pasamos al 23. Dice la palabra del Señor: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Jesús vino, mi amado hermano, a establecer un reino y a cambiar la historia, y eso es lo que hizo. Jesús no vino a establecer otra religión más, porque religiones ya habían bastantes. En el tiempo que Jesús apareció en la faz de la tierra, habían bastantes religiones. Mahoma ya era famoso cuando Jesús apareció en la faz de la tierra. La diferencia es que Mahoma se murió y se quedó enterrado. Jesús falleció, pero resucitó el tercer día, ascendió a los cielos y viene en gloria. Amén. Es importante entender qué es lo que Jesús predicaba, porque a uno se le olvida, hermano, porque nosotros venimos, ¿verdad?, desde un trasfondo religioso, y entonces cuando oímos hablar de Dios, cuando oímos hablar de los propósitos de Dios o de las cosas de Dios, lo primero que pensamos es en una religión. Amén. De hecho, cuando uno habla acerca del evangelio o habla del conocimiento de Dios, o hablas acerca de la relación que existe entre Dios y el hombre, entre Dios y su creación, que es lo que estudia la teología, la gente lo primero que le pregunta a uno es: ¿de qué religión es usted? Es lo primero que te pregunta. ¿Y usted de qué religión es? Necesariamente para hablar de Dios y su relación con el hombre, para hablar de Dios y su relación con la creación, no hay que ser de ninguna religión. Simplemente hay que tener el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de un Dios vivo, hermano, y una relación personal con Él. Por eso es importante lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice dos cosas muy importantes. La primera, dice que Jesús predicaba el evangelio del reino, no la religión evangélica, el evangelio del reino de Dios. Entonces, en otras palabras, Jesús estaba, hermano, hablando del establecimiento de las normas que rigen el reino de Dios, siendo establecidas en la faz de la tierra. Amén. El evangelio es el cielo en la tierra. Es lo más cerca que el hombre va a llegar de lo que es celestial sin morirse. El evangelio de Cristo es lo más cerca que el hombre puede llegar a lo que es celestial sin morirse, porque para entrar en la gloria y la eternidad pues hay que morirse. Nadie se quiere morir, ¿va? Todo el mundo quiere ir a la gloria, pero nadie se quiere morir. Bueno, para entrar a la gloria hay que morirse. No se puede entrar. El único que entró vivo igual fue el Hijo de Dios. El único que ascendió en vida a los cielos fue el Hijo de Dios. De ahí todos los demás somos mortales y vamos a tener que morirnos. Pero ese es lo glorioso de la salvación. Lo trágico no es morirse, hermano. Todos los días se muere gente. Ya lo he dicho muchas veces. Lo trágico no es morirse. Lo trágico es perderse. Morirse no, pues todos nos vamos a morir algún día. Obligados, me dijo una señora una vez. Obligados, mi hijo, me dijo.
Le dije yo un día, todos nos vamos a morir, Señor, algún día. Obligados, mijo, me dijo, pero sí, todos nos vamos a morir algún día. Amén. De voluntarios, pues, son pocos. Amén. Entonces, pero ese es el destino del hombre, hermano, en la faz de la tierra. Fue tomado del polvo y al polvo va a volver. Pero la tragedia no es esa. Porque Juan dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, dice Juan. La tragedia no es morirse, la tragedia es perderse. Y sobre todo, hermano, considerando que la salvación del hombre ya fue comprada por Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, Jesús predicaba el evangelio del reino. Eso es lo que la iglesia predica. Y por eso existe la iglesia. La iglesia existe para predicar el evangelio del reino. Amén. Esa es la comisión que Jesús le dio a la iglesia. La iglesia no existe para practicar una religión, hermano. Que hay muchas llamadas iglesias que practican religiones. Eso se hace cuando no se tiene conocimiento del único y verdadero Dios y cuando no se tiene entendimiento de cuál es el propósito de Dios en la vida del hombre y para qué fue que Jesús instituyó la iglesia. Amén. Pero eso lo puede aprender uno en las Escrituras, gracias a Dios, con toda claridad, sin confusión alguna. La iglesia fue instituida para continuar el ministerio de Jesús en la faz de la tierra. Amén. Para continuar la predicación del evangelio del reino de Dios. Y eso es lo que la iglesia debe predicar, el evangelio del reino. Amén. A veces se mete, hermano, la gente a predicar de una cosa, de esto, de lo otro, de aquí, de allá, pero la iglesia debe predicar lo que Jesús predicaba, el evangelio del reino. Ahora, eso cambia, hermano, toda circunstancia y toda situación, porque Jesús también predicaba que había que arrepentirse y convertirse, pero como Jesús en realidad no predicaba un mensaje de condenación, sino de salvación, aunque en muchas ocasiones, hermano, mencionó el peligro de perderse, pero el mensaje de Jesús era un mensaje de salvación. Pudo haber dicho, arrepiéntete, vayas al infierno, lo cual es una verdad. Pero esa no fue la razón que Jesús dio en ese momento. La razón que Jesús dio en ese momento para yo arrepentirme y convertirme es el hecho de que el reino de Dios se había acercado. Amén. Que el reino de Dios estaba siendo establecido en la faz de la tierra. Y que por lo tanto, al yo, hermano, arrepentirme y convertirme y nacer de nuevo, podía entrar a ese reino, podía entrar a esa esfera donde Dios gobierna y donde el poder de Dios se manifiesta. Amén. Y en el reino de Dios, las cosas que fuera del reino no son posibles. En el reino de Dios son posibles. Aleluya. En el reino de Dios son posibles. Entonces, o yo estoy dentro del reino o estoy fuera del reino de Dios. Hay dos reinos, hermano, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, y el hombre está en medio. Y ninguno de los dos está jugando. Amén. Algunos juegan Ouija, ¿verdad? No, el diablo no vino a jugar. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y lo hace bien. Bien slappy. He does a good job.
Amén. Lo hace bien. Esa es su misión. Pues la misión del diablo es robar, matar, destruir. Es un espíritu 100% maligno. Amén. Por eso cuando sucede algo atroz, la gente dice, eso es diabólico, dice la gente. ¿Sí? Amén. Realmente sí, sí lo es. Está el reino de las tinieblas, está el reino de la luz. El hombre está en medio. Y como dijo alguien con certeza, dijo, y el destino del hombre depende a quién elija seguir. Y no hay término medio, hermano. Aquí no hay término medio. Al diablo no le importa si yo soy ateo. I don't care. Uy, yo soy ateo. Yo no creo ni en Dios, ni creo en el diablo. I don't care. I don't care what you are. Good. So, ¿qué hacemos con esto? Dele. ¿Está entendiendo? Ni a Dios ni al diablo le importa si yo soy ateo o no soy ateo, si creo o no creo, si practico X religión. Ni a Dios ni al diablo le importa eso. El diablo no está haciendo una encuesta de qué religión soy yo, ni Dios tampoco. Simplemente yo estoy ahí en medio, hermano. Como cuando hay una guerra civil. Cuando hay una guerra civil, la gente está en medio entre la guerrilla y el ejército, y unos están en medio, hermano. Allá en mi país había una señora bien inteligente, porque pues abiertamente decía, ¿y usted quién viene? ¿A quién atiende aquí? ¿A los de la guerrilla, a los del ejército, a los dos? Digo, tengo que decirle, le dijo, porque mire, si usted me pregunta que si atiendo a usted del ejército, usted me dice que, le pregunta que atiendo a la guerrilla, me va a matar. Y si viene la guerrilla y me dice que atiendo a los del ejército, me van a matar. Pues entonces yo atiendo al que tenga necesidad y al que se presente. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Tenía razón, hermano. Amén. Era imparcial, en otras palabras, pues. No tenía bando. Entonces, ahora fíjese que dice el Señor que arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se acercaba. Entonces, hermano, este es un asunto de que yo estoy en una condición en la cual estoy en el reino de las tinieblas, separado de Dios. Amén. Donde en realidad el favor, la gracia, la misericordia y el poder de Dios no se manifiestan. Uno con toda razón puede dudar mucho de los milagros que en el mundo dicen que suceden, porque en realidad, hermano, en una esfera, en un mundo donde Dios no existe, se habla de Dios, pero se vive como que Dios no existe. Usted habla de Dios, pero usted vive como que Dios no existiera. Usted es un ateo práctico. Amén. Porque usted habla de Dios, pero usted vive como que Dios no existe. Entonces usted no es un ateo teórico, usted es un ateo práctico. Y en ese mundo, el poder de Dios no existe. Amén. ¿Se da cuenta? Porque la tal santería es un engaño del diablo. Yo voy a ir a que un brujo que usa santos, hermano, para hacer tal cosa, me vaya bien en las cosas, y las cosas se me va a rengar y me van a salir bien. Eso no existe, hombre, eso es un engaño. Eso es un engaño total. Jesús lo explicó. El reino de las tinieblas no está dividido, usted que el diablo está peleando contra él mismo. Una casa dividida no puede prevalecer, dijo Jesús. Si el diablo estaba peleando contra él mismo, pues entonces ya no había nadie con quien pelear, contra quien pelear. Estaríamos tranquilos, a gusto, pero el reino de las tinieblas no está dividido. No existe, porque hay un reino
de luz, hay un reino de oscuridad. Yo estoy en uno de esos dos, inevitablemente. Inevitablemente. Con esto no le digo, hermano, que cuando uno no es creyente, usted es brujo, usted es esto, usted no. Yo no estoy diciendo eso. Pero en el mundo en que usted está se practican esas cosas. Amén. Usted está en el mundo. Yo no estoy diciendo que usted es brujo, que usted es delincuente, que usted es esto, que usted es que lo otro. Pero en ese mundo donde usted vive, eso es lo que se practica. La brujería, la hechicería, la violencia, el robo, el fraude. En ese mundo donde usted vive, eso es lo que se practica. Lo cual quiere decir que usted no debería sorprenderse cuando le toca su turno. Porque pues usted está donde hay. Amén. Y eso es lo que le pasa al mundo. Tarde o temprano, hermano, el turno a uno le va a llegar. Amén. De ser víctima de crimen, de violencia, de soborno, de fraude, de robo, de lo que hay en el mundo, hombre. Pues, ahí está usted. Para ser libre de ese acecho, tendría que salir de ahí. Amén. Y ser parte de una esfera donde eso no sucede y donde mayormente no llegará a suceder en la gloria. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Allá no hay ladrones, dijo. Amén. Allá, dijo, las cosas no se oxidan. No hay bacteria. Allá, dijo Jesús, no hay asesinos. ¿Amén? Allá no hay ladrones, allá no hay violadores, allá no hay, hermano, defraudadores. ¿Está entendiendo lo que estaba diciendo Jesús? Allá no existe nada de eso. Ahí el ladrón no roba, dijo. No hay ladrones. ¿Te gustaría vivir en un mundo donde no hay ladrones, hermano? Sería maravilloso, ¿verdad? Pero como estamos en el mundo, hermano. Amén. Por eso hay que andar abusado con la billetera, porque pues, el mundo está lleno de ladrones, por todos lados. Amén. Por eso es que usted, vea, se despierta a medianoche a ver si le puso la alarma al carro, ¿verdad? Porque no va a ser que se le haya olvidado y en la mañana, no, pues si aquí lo dejé parqueado. Eso es lo que pasa en el mundo, hermano. Uno se sorprende, ¿verdad? No debería, porque es en el ambiente en que uno está. ¿Y cuál es la opción del hombre? Salir de ahí. Salir de esa esfera. La esfera, hermano, donde está gobernada por el pecado, donde está gobernada por Satanás, porque la verdad, el mundo está influenciado por una influencia satánica. Está bajo el reino de las tinieblas, hermano. Eso es lo que la Biblia enseña, Jesús lo enseñó. Amén. Jesús lo enseñó con claridad. Está bajo el reino de las tinieblas. Entonces Jesús dice, arrepiéntete y conviértete, porque te da la opción de ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Amén. No es solo porque el día que me muera no me vaya al infierno, porque pues yo creo que usted no se quiere morir hoy. Hay gente que así dice, ya que esté viejito voy a ir a la iglesia. ¿Verdad? No, si la iglesia, hermano, predica el reino, el evangelio del reino. Y esto no se trata de ir a la iglesia, se trata de salir de un mundo que está bajo el control satánico y entrar en una esfera, en un mundo donde gobierna Dios. Y esa es buena idea antes de que me muera.
Amén. Esa es muy buena idea. Y esa es buena idea para arrepentirme y convertirme y poder entrar al reino de Dios. Y eso es un requisito. Igual, cuando se habla del evangelio, mucha gente piensa, ¿verdad?, de que yo no soy borracho, yo no soy drogadicto, ¿verdad? Yo no tomo, yo no bebo, yo no soy honrado, pobre pero honrado. Habría que ver si es verdad. Pobre pero honrado. Pero el evangelio, hermano, no es un asunto de que me va a libertar de los vicios nada más. Va mucho más allá de eso. Amén. Jesús andó con Nicodemo. Nicodemo era, hermano, uno de los maestros de la ley del tiempo de Jesús. Nicodemo era un hombre bajo los parámetros de la ley que vivía, intachable. Intachable, si no Jesús se lo hubiera dicho. Amén. Intachable. Ese era como decía un tío mío, Nicodemo no, don Nicodemo, aunque se tarde otro poquito. ¿Sí? Ese era don Nicodemo, no Nicodemo, don Nicodemo. Amén. Y a don Nicodemo le dijo Jesús que tenía que nacer de nuevo. Amén. Y usted dirá, pero si estamos diciendo que era un hombre íntegro, claro, hermano. Que era un hombre piadoso, claro. Que era un hombre que guardaba la ley, que tenía temor de Dios, claro, era todo eso, sin lugar a dudas. Pero estaba en una etapa que estaba por concluir. Amén. ¿Está entendiendo? ¿Dónde estamos? Estaba en una era que estaba a punto de concluir. ¿Ok? Nicodemo tenía todo lo necesario y de sobra para vivir en la dispensación en que vivía sin ningún problema. Pero para entrar a la otra dimensión de la que Jesús estaba hablando, ¿cuál es esa? El reino de Dios. No tenía lo suficiente. Amén. No tenía lo suficiente. Porque si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Amén. Yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie. Yo al que le puedo hacer un favor, le hago un favor. Yo al que le puedo decir, qué bueno. Qué bueno. Bueno por usted. Pero eso no quiere decir que usted esté en el reino de Dios. Amén. Porque para entrar al reino hay que nacer del agua y del espíritu. Y para hacer eso hay que arrepentirse y convertirse. Amén. Y entienda algo. Fuera del reino yo no puedo contar con el favor de Dios. Eso no existe. Ese es fraude de la religión. Ese es el fraude de la religión. No importa cómo usted viva, no importa lo que usted haga, no importa cómo usted practique, no importa qué vida usted lleve, Dios lo guarde. Amén. Dios lo proteja. Dios lo cuide. La gente sale a hacer hasta crímenes, hermano. La gente sale a hacer hasta prácticas delincuentes y la mamá le dice al hijo, el hijo es pandillero, hermano. Quizás a matar a alguien va y dice, ay, Dios te guarde, mi hijo. ¿Ah?
Y después cuando dejan al hijo como colador, porque pues en el ambiente que anda es lo que le va a pasar, que dice la mamá, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? La respuesta usted ya la sabe, yo le he dicho muchas veces, vea, Dios no estaba ahí. ¿Por qué tendría que haber estado? Dios no estaba ahí. Amén. No tenía razón por qué estar ahí. Dios no habita en el reino de las tinieblas. Dios habita en el reino de la luz. Y en el reino de las tinieblas Dios no está. Es un mundo secular, lo cual quiere decir, ¿qué quiere decir la palabra secular? Un mundo donde Dios no existe. Usted quiere quedarse en un mundo secular, se puede quedar. Deje de estar hablando de Dios, deje de estar contando con Dios, deje de estar pidiendo que Dios le ayude, que Dios lo guarde, que Dios lo suba, que Dios lo baje, que gracias a Dios le den ese trabajo, que ojalá no le pase nada, que cuando se sube el avión que Dios guarde el vuelo. Eso no va a suceder, entiende una cosa, usted vive en un mundo donde Dios no está. Así de sencillo. ¿Hay opciones? Claro, por supuesto. Por eso hay que tomar una decisión. Amén. Arrepiéntete y convierte porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete y convierte, nace del agua y del Espíritu para que entres al reino de Dios. La dispensación de la gracia, donde el poder de Dios se manifiesta, donde la protección, la gracia, el favor, la misericordia de Dios se manifiesta, donde puedes esperar milagros. Depende de la posición en que estoy, hermano. Amén. El hecho, hermano, vea que me cruce el río Bravo no quiere decir que ya soy ciudadano. Si alguien me dice eso, sería un fraude. Entonces, note, hermano, que es importante entender estas cosas. No es un asunto de religiosidad. Jesús dejó bien marcado esto cuando la mujer sirofenicia gritaba detrás de él pidándole que le ayudara porque su hija estaba atormentada por un demonio. Ok, muy bien. ¿Dónde liberta Dios los endemoniados? En el reino de Dios. A Jesús lo acusaban que por Belcebú echaba fuera los demonios. O sea que si yo por Belcebú echo fuera los demonios, explicó Jesús, entonces el reino de las tinieblas está dividido. Pero si por el dedo de Dios, el Espíritu Santo, poder ejecutivo de la deidad, echo fuera los demonios, entonces el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Estamos entendiendo, bro? ¿Estamos entendiendo cómo es el asunto? No es complicado. O estoy adentro o estoy afuera. Amén. Sacar la olla de frijoles, no puedo porque me quedé con la llave que quedó adentro y yo estoy afuera. Y entonces, ¿qué necesito? Que alguien traiga la llave para entrar. O quiebre una ventana. ¿O qué? Boto la puerta. ¿Qué quiere que haga? Amén. O usted está adentro o usted está afuera. Usted quiere quedarse afuera si usted quiere, pero le tengo que decir, le tengo que advertir, deje de andar diciendo que Dios le ayude, que Dios lo guarde, que Dios lo suba, que Dios lo baje, que primero Dios le den el trabajo. Eso simplemente yo lo voy a sacar de su error, no va a suceder. Si usted tiene la capacidad, si usted tiene, hermano, vea, usted tiene, mi amigo, mi amado hermano, amigo, usted tiene la capacidad, usted tiene la preparación, usted tiene los requisitos necesarios, pues amén. Si otro también los tiene, ahí es donde Dios marca una diferencia. Amén. Ahí es donde puede decir uno, primero Dios que me lo den a mí. Bueno, para eso hay que estar dentro del reino. Afuera, eso no sucede. Amén. Y esto es bien importante entenderlo. Jesús, por eso dijo Jesús, si yo por el dedo de Dios, por el poder del Espíritu Santo, echo fuera los demonios, entonces quiere decir que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros.
Fuera del reino, eso no sucede, hermano. Te lleva un endemoniado de un brujo a que lo libere, lo que va a pasar es que Jesús también lo explicó, lo que va a pasar es que le va a salir el demonio que tiene y le va a entrar otro más fuerte y más potente todavía. Y la condición va a venir a ser peor que la que tenía. Y usted pues le van a hacer la limpia, pero de la billetera nada más, porque las cosas no van a cambiar. Amén. Qué bueno entender estas cositas, ¿verdad? Por lo menos para que no lo desvalijen a uno por gusto, pues. O sea, por lo menos para que no lo desvalijen a uno, hermano. Es bueno entenderlo. Entonces, del versículo 23 para adelante, Jesús empezó a demostrar que el reino de los cielos estaba siendo establecido. ¿Cómo? Cuando empezó a predicar en las sinagogas. Cuando empezó, hermano, y vuelve a decir, predicando el evangelio del reino, y cuando empezó a sanar toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo, cuando le trajeron los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, los atormentados, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos. Yo tengo una pregunta para usted. Y antes de que Jesús viniera y apareciera, ¿qué pasaba con todos esos? ¿Ah? ¿Qué pasaba con todos esos? Antes que Jesús apareciera y predicara, ¿qué pasaba con los enfermos, los lunáticos, los paralíticos, los endemoniados? ¿Qué pasaba con todos esos? Nada. En el reino de las tinieblas no pasa nada. Amén. ¿Está entendiendo? No pasa nada. ¿Qué pasaba con toda esa gente? ¿Por qué no eran sanados? ¿Por qué no eran liberados? ¿Por qué no eran atendidos? Eso solo sucede en el reino de Dios, no afuera. Eso estaba demostrando que el reino de los cielos estaba siendo establecido. Y por lo tanto, esa gente ahora tenía esperanza. Amén. Tenía esperanza porque el poder de Dios estaba siendo manifestado a través del evangelio del reino a favor del hombre. Amén. Y lo sanó, no importa lo que tuviera. Dolencias, afligidos por enfermedades, atormentados, endemoniados, lunáticos, paralíticos, lo sanó. Amén. El ministerio de Jesús iba acompañado de la salvación y la sanidad, de la mano, para la gloria de Dios. Entonces, para ir finalizando, en una ocasión estaba una mujer sirofenicia, no judía. La hija de esta mujer era atormentada por un demonio. Y un brujo no te va a ayudar en ese caso. Si usted conoce gente que usted conoce, dígale para que no le saque el dinero por gusto, porque no va a pasar nada. Por lo menos que se ahorre lo que va a ir a pagar en vano, porque nada va a pasar. Amén. Eso es como que usted quiera combatir una inundación con agua, bro. Quiere combatir un incendio con más fuego. Tiene que haber un poder superior para empezar, que contrarreste la situación en que alguien se encuentra para que haya cierto efecto en lo que se va a hacer. Si no hay un poder superior contrario, nada va a pasar. Amén. Por eso es que los incendios no se combaten con fuego, ¿verdad? Ni las inundaciones con agua, ¿verdad? Amén. Nada va a pasar. ¿Por qué? Simplemente está en el mismo lugar. Está en el mismo lugar. Amén. Si estás enfermo y te cambian de cama, como he dicho muchas veces, vas a seguir enfermo. No quiere decir que te vas a sanar. Tal vez estés más cómodo, tal vez, pero no quiere decir que te vas a sanar. Si estás muerto y te cambian de ataúd, pues vas a seguir muerto. Tal vez es un ataúd más presentable, hermano. Más decente, ¿verdad? Pero pues el resultado va a ser el mismo. Hay que estar en el reino.
no en la religión evangélica. Amén. En el reino, en Cristo. Ahí estaba la mujer esta, mi hija se atormentaba por un demonio, mi hija se atormentaba por un demonio. Jesús se dio la vuelta, después que la había ignorado por mucho tiempo, y le dijo: ¿a mí qué me importa? Va y léalo, ahí en la Biblia está, léalo. ¿A mí qué me importa que tu hija sea atormentada por un demonio? ¿Qué tengo que ver yo contigo? ¿Yo qué tengo que ver contigo? Dios no brinca solo porque la gente grita, hermano. Dios no es empleado de nadie. ¿Ven? ¿Yo qué tengo que ver contigo? ¿A mí qué me importa? Le digo. Y siguió su rumbo. Y la mujer seguía gritando, seguía insistiendo. Los discípulos, que tal vez no eran tan pacientes como el Señor, le decían: sacúdetela, sacúdetela. No, que le decían: oye, la maestro, atiéndela, pobrecita, ¿verdad? Mira lo que está diciendo, que su hija, sacúdetela, huele a pozole, sape, despídela. ¿Ven? Ya da mucha lata, grita mucho, ya me duelen los oídos, dijo Pedro. Amén. Da mucha lata ya, es que se calle, que se vaya. ¿Verdad que no salieron corriendo? ¿Dónde está tu hija? ¿Dónde está? Allá va. No, nadie le importó, estaba afuera. Estaba afuera. Amén. Estaba afuera, no dentro. Y afuera no hay nada. No puede gritar lo que uno quiere y hacer el berrinche que uno quiere y hacer, hermano, lo que uno hace todo el tiempo, vea, que la saumería y que la tirada de orégano y que no sé qué y que el montón de agua, pues todo lo que uno quiera, o sea, lo que hace, lo que siempre hace uno. Pero uno está afuera. La mujer insistió y ese pasaje es tremendo, hermano, o sea, por mucha razón. Pero por lo que Jesús le dijo, está serio. Yo no sé qué hubiera hecho yo, hermano, si alguien me dice eso. Amén. Yo muerto en delitos y pecados, capaz que agarro un palo y me voy detrás del maestro. Que Jesús le dijo. ¿Sabe por qué lo soportó la mujer? Porque la mujer sabía que Jesús era Dios, el único que le podía ayudar. El único que le podía ayudar. Fuera de él no había nadie. No es menester tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. O que alguien me diga eso cuando estoy pidiendo algo. No, yo no sé qué haría, bro. Yo capaz de agarrar un palo y lo sigo, hermano. O sea, así. Amén. Aunque el diablo mate a mi hija, porque así somos nosotros, ¿no? Esa mujer tenía temple y fe. Tenía temple y tenía fe. ¿Sí? Es cierto, ¿no? Pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus santos. Entró. Jesús en misericordia le abrió la puerta. Amén. Entró. Tu fe es grande, mujer, le dijo. Y un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Y entró. Y no tuvo que ir porque Jesús es Dios. Vete en paz, le dijo Jesús. Tu hija es libre. Eso es todo. Tu hija es sana, tu hija es libre.
Puedo decir en paz. No, era poquito lo que Jesús tenía que hacer, ¿verdad, hermano? Nomás abrir la boca. Y no quería abrirla. No veía la razón por qué. Que Dios lo cuide, que Dios le ayude, que Dios lo lleve, que Dios lo traiga, que Dios lo levante, que Dios lo saque, que Dios lo meta. ¿Por qué? ¿Por qué habría Dios de hacer eso? Esa es la pregunta. ¿Por qué habría Dios de hacer eso? ¿Por qué habría de guardarte? ¿Por qué habría de subirte? ¿Por qué habría de bajarte? ¿Por qué habría de cuidarte? ¿Por qué habría de darte esto? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Y a veces, y lo estamos pidiendo a veces, ni ganas de venir a la iglesia tenemos. ¿Por qué razón? Tiene que haber, hermano, una posición, tiene que haber una relación personal. Tengo que estar dentro del reino. Tengo que haber sido constituido hijo de Dios por la fe en Cristo como Señor y Salvador. Tengo que haber nacido de nuevo. Entonces, por eso es que la iglesia no está llena de gente religiosa. La iglesia de Cristo no está llena de gente religiosa. Y los que están llenas de gente religiosa, pues no califican, hermano. La iglesia de Cristo está llena de gente que nació del agua y del Espíritu y entró al reino de Dios. Por eso Cristo es Rey. Póngase de pie esta hermosa tarde. Amén. Gloria a su nombre. Y como los que estamos en el reino, por eso podemos tener esperanza. Amén. Por eso es que pedimos cosas ilógicas, cosas que para el mundo son imposibles, pero no para Dios. También Jesús lo dijo. Para el hombre es imposible, dijo, pero no para Dios. Amén. Para el hombre es imposible, pero no para Dios. Y por eso los que estamos dentro del reino pedimos cosas, hermano, que para el mundo son ilógicas. Amén. Pedimos milagros que en el mundo nos dirían, no se puede, eso no tiene cura. No, eso es aquí, eso es allá. No, usted no puede hacer tal cosa. Amén. Pero en el reino de Dios, el poder de Dios se manifiesta a favor del hombre. Cuando Jesús el Bautista oyó hablar del Señor, mandó a sus discípulos a preguntar, pregúntenle si Él es el que habría de venir o esperamos a otro. Porque el que habría de venir iba a establecer el reino de Dios en la faz de la tierra, hermano. No iba a hablar nada más, porque de hablar todo, de lengua nos comemos 30 tacos. No iba a hablar nada más. Iba a hacer las cosas que solo aquel con quien Dios está puede hacer. Como Nicodemo le dijo. ¿Sabe cuál es la respuesta de Jesús? Díganle a Juan. Tremendo. Díganle a Juanito que los ciegos miran, que los sordos oyen. Amén. Que los muertos resucitan. Díganle a Juanito que los paralíticos caminan.
que a los pobres les es anunciado el evangelio. Vaya y díganle eso. ¿Qué dijo Juan? You're the one we're looking for. No había duda, brother. Nadie hacía las cosas que Jesús hacía. Nadie. Así de simple. No había duda. Pero no fue de que díganle a Juan que yo no nací de una virgen, díganle a Juan que Isaías me profetizó a mí, díganle a Juan. No, entiendan la respuesta. Por eso la respuesta es hermano, tremenda. Lo que le quiso mandar a decir fue: el reino de los cielos está siendo establecido en la faz de la tierra. Eso es lo que le quiso decir. Y Juan lo entendió. Amén. Y esa dimensión no ha pasado, porque nosotros seguimos bajo la dispensación de la gracia. Amén. Por eso llénese de esperanza, llénese de fe. Dice aleluya. Porque el reino de los cielos está en medio nuestro. No es que se acercó, está en medio nuestro. Amén. Adoremos al Señor esta preciosa tarde. Levante sus manos, ministremos al Señor. El Maestro está aquí. El Maestro está aquí. Adórele, adórele, adórele. Oh, hermano, la gente que entendió esto vio la gloria de Dios. La hija de Jairo estaba muerta. Jairo no se regresó a preparar el funeral. Jairo se abrió paso hasta donde Jesús estaba. Jairo creía que ese era el Hijo de Dios. Y que el reino de Dios se había acercado. Por eso fue donde Jesús y le dijo: pon tu mano sobre ella y vivirá. La mujer del flujo de sangre lo entendió. Por eso dijo: si tan solo toco el borde de su mano, seré sano. Adórele, 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 bendígalo, sáltele. Los milagros no han pasado, hermanos. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Pero necesitamos entender y creer, saber y creer que estamos dentro del reino de Dios, la esfera donde Cristo reina y donde el poder de Dios se manifiesta a favor del hombre, y donde para lo que el hombre es imposible, no es imposible para Dios. Aleluya, gloria a su nombre.
Bendígalo, bendígalo, bendígalo. Y sé que no puedo negar que tu mirada Aleluya. puesta en mí Bendito sea Dios. me llena de tu paz. Bendito sea el Hijo de Dios. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que Aleluya. no puedo Bendito sea el nombre del Señor. que tu mirada Padre, te damos gracias esta preciosa tarde. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Te damos gracias por el evangelio de nuestra paz, de nuestra salvación. Abre nuestro entendimiento, Señor, que podamos entender las cosas que tú nos enseñas, nos revelas a través de tu palabra. Quita toda mentalidad, todo espíritu de religiosidad. Podamos, Señor, conocerte y verte como lo que tú eres, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Podamos acercarnos a ti con fe, confiados, creyendo, Señor, que nada es imposible para ti. Tú conoces los deseos, tú conoces las peticiones de nuestro corazón. Los milagros no han pasado porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Tu poder sigue manifestándose a favor del hombre, a favor de aquellos que te temen y creen en ti, oh Dios eterno. Obra milagros en nuestras vidas, obra milagros a través de nuestras vidas. Queremos ver tu gloria, queremos ver tu poder. Danos fe, danos esperanza. Trae, Señor, consuelo. Trae sanidad a todo corazón turbado. Trae, Señor, a toda alma turbada paz, sanidad, liberación. Ponemos delante del trono de tu gracia toda súplica, toda petición, todo ruego, toda necesidad. Aún, Señor, todo anhelo, todo plan, todo proyecto. Para que tú levantes, Padre, en el nombre de Jesús, tu mano poderosa, intervengas trayendo, Señor, sanidad, liberación, victoria, éxito, vida abundante. Gracias por el evangelio que tú, Señor, nos has revelado. Manifiesta tu gloria en medio nuestro, que todo lo que hagamos esta semana sea multiplicada, bendecida por tu mano poderosa. Que tu paz, tu presencia y tu gracia, Señor, nos acompañe en todo momento, en todo lugar. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Diga: soy salvo, soy sano, soy libre, he vencido al diablo,